Bien. Buenas tardes, vamos a comenzar, ya estamos un poquito atrasados. Puede faltar el tiempo. Bien, pasamos por presentarnos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Teresa Mendo, psicóloga, y venimos trabajando en procesos de terapia y ahora estoy en Sí, bueno, yo soy César Vázquez, creo que ya me conocen. Vamos a hacer algo diferente de lo que presentamos en la mañana, que fue desde la perspectiva de la terapia de soluciones. En cambio, ahora vamos a hacer un taller sobre terapia narrativa aplicada a esa cosa que le llaman algunos traumas, ¿no? Queríamos comenzar con esta pregunta: ¿quién eres tú hoy? Porque es una pregunta que puede parecer un poco extraña, supone que somos los mismos siempre, pero eso es desde la perspectiva tradicional, desde la perspectiva narrativa, que se basa en un tipo de filosofía llamada postestructuralismo. Podemos ser personas diferentes en momentos y contextos diferentes, ¿sí? Entonces, no sé si muy rápidamente nos podrían decir algunas de las cosas que están acá, por ejemplo, a qué se dedican, qué intenciones tienen hoy día aquí en este taller, qué aspiraciones, expectativas, lo que nos puedan contar. ¿Todo de una sola? Sí, no, la parte que tú quieras, edítalo como quieras. Mi inspiración es conocer un poco más de la terapia relativa respecto a los traumas. Mi intención es ver algo que me pueda ayudar para especializarme. Quiero ver en especializar y me interesa. Particularmente en este momento, a pesar de ese interés, soy alguien que tiene temor de que yo realice el gimnasio. ¿Eres alguien que tiene temor a que te den crisis de algo? En este momento. En este momento. Sí, pero está bien. Ya. ¿Algo más? Mi expectativa sobre todo es saber cómo es que la terapia narrativa también puede ser aplicada a casos clínicos de repente considerados un poco más severos, ¿no? Con respecto a quién soy yo hoy, una persona que definitivamente quiere aprender, quiere escucharlo todo lo que se pueda. Mi intención, yo quiero salir satisfecha hoy día. Ya. Muy bien. Haremos todo lo posible porque así sea. ¿Algo más? No, nada. Ok. Resumiendo todo lo que se está preguntando ahí, conozco muy poco de lo que es terapia narrativa, solo conceptos básicos que se practicaron en la universidad, entonces me gustaría saber una perspectiva general cómo se aborda esa terapia para también más adelante poder hacer una especialización en el que me llamó la atención en ese momento. Tengo práctica constante con niños, adolescentes y que me gustaría también aplicarlo. Ok, muy bien. Es curioso porque ayer comenzó acá en Trujillo un diplomado de terapia narrativa, ¿no? Las personas con las que nosotros nos formamos en Lima, que vienen de Chile, se han animado a venir aquí. Claro, no los hemos traído nosotros a otro centro, pero en estos días, creo que desde el jueves hasta el lunes, es que se da la primera parte de este diplomado que dura como 6 meses o algo así. Entonces ha habido una coincidencia. Muy bien. Entonces, a esta cosa le hemos llamado el trauma es un tigre de papel y le hemos puesto trauma entre comillas por una razón. Porque queremos, una de nuestras aspiraciones, no es la única para hoy día, es que ustedes cuestionen, si es posible se deshagan de la idea de que el trauma es algo que tiene existencia propia. O sea, como una enfermedad, como una patología mental, ¿sí? Sino que deconstruyamos ese concepto desde la perspectiva narrativa y lo veamos desde otra forma. Y al verlo desde otra forma, vamos a darnos cuenta que es un tigre de papel, es decir, un tigre que al comienzo asusta, pero resulta que no es tan severo como parece. No estamos ninguneando al trauma, pero cuando una persona
supuestamente tiene un trauma, siempre que mencione trauma, imagínense que lo hago entre comillas, lo está pasando mal, sufre mucho, pero el problema no es tanto por el trauma en sí, sino por la concepción que se tiene del trauma. O sea, si se considera que es algo severo, difícil de tratar, en algunos casos imposible de tratar, pues esa concepción lo convierte en realidad, no porque sea realidad, sino porque nosotros la construimos así. Entonces, esto es una invitación a ver el famoso trauma como otra cosa. Nosotros preferimos llamarle incidentes vitales críticos, ¿sí? Cosas que te ocurren en una vida que son críticos, que son impactantes, fuertes, etc. El concepto de trauma, como ustedes deben saber, viene de la medicina, ¿no? Fractura, golpe, herida, corte, eso es un trauma. Y me parece que es debido al psicoanálisis, a Freud y todo eso, que se extrapoló hacia la psicología, hacia la psiquiatría, y siendo una metáfora, terminó convertido en una cosa. ¿Ok? Bien, esta es una cita que encontré por ahí y que me parece interesante y que puede sintetizar lo que se espera del enfoque narrativo. La esperanza no es la convicción, disculpen, de que algo terminará bien, sino la certeza de que algo tiene sentido sin importar cómo termine. ¿Sí? O sea, la esperanza no es decir, caramba, yo espero que todo termine bien. No, más bien es, yo espero que esto que me está pasando, termine como termine, tenga un sentido para mí. Y nos parece particularmente pertinente esta cita porque la terapia narrativa es una terapia basada en el sentido, en la generación de sentido. ¿Sí? Entonces, muchas de las experiencias llamadas traumáticas son experiencias que a veces no tienen sentido. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué se me vino abajo la casa con el terremoto? ¿Por qué me violaron? ¿Por qué no tiene sentido? ¿Por qué murió mi hijo? ¿Por qué lo que sea que haya pasado? El asunto es poder construir un sentido y poder encontrar el sentido, especialmente a las respuestas que hemos tenido frente a eso. Sí, porque es una primera idea que después vamos a desarrollar más. Todo el mundo responde frente a los incidentes vitales críticos. Nadie se queda pasivo, aunque así parezca. Esta idea es clave para poder derrotar al trauma, cogerlo así como ese tigre de papel, hacerlo un botardo. ¿Bien? Bien, entonces, los objetivos de este taller hoy día son presentar una reflexión sobre el trauma y su forma de abordaje desde una comprensión narrativa y postestructuralista, presentar algunas prácticas narrativas útiles en este tipo de casos, algunas cosas que se pueden hacer. Los fundadores del enfoque o de la terapia narrativa son estos dos: Michael White, David Eccleston. Michael White era un trabajador social, ya falleció en el 2007, australiano, una persona que vino de las canteras del enfoque sistémico, pero luego se apartó del enfoque sistémico y desarrolló su propio enfoque, que es el narrativo. El enfoque narrativo no es sistémico. Digamos que los sistémicos le tienen cariño a la terapia narrativa, pero los narrativos no le tienen tanto cariño a la terapia sistémica, por una cuestión de epistemología y una serie de otras cosas que después, si hay tiempo, podemos conversar. David Eccleston vivía en la isla de al lado de Australia, que es Nueva Zelanda, antropólogo, él todavía vive. Los dos hacían trabajos muy similares, se conocieron en algún congreso por allí y empezaron a cartearse, llamarse por teléfono y a trabajar juntos. Y allá por los años 80, fines de los años 80, publicaron un libro que se llama Medios narrativos para fines terapéuticos, que es tal vez el libro principal sobre el enfoque narrativo. Está allí toda la filosofía. ¿Qué más? También hay otras influencias detrás del enfoque narrativo. Claro, si nos ponemos a pensar, ninguno de estos es sistémico. Vamos a hacer una revisión muy rápida, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Michel Foucault. ¿Tú estás leyendo algo de Foucault, creo, por ahí? ¿Sí? ¿Lo puedes sacar un ratito?
Foucault era un filósofo francés, uno de los fundadores del postestructuralismo. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, él ha publicado libros como este, El nacimiento de la clínica. Este libro lo compramos hace poco en México a precio regalado, ya los libros están muy baratos. Foucault, aparte de filósofo, historiador, también era psicólogo, ¿sí? Y un teórico acerca de lo que es el orden, el poder, el ejercicio del poder sobre el sujeto, la imposición de formas de pensamiento, la normalidad, todo eso lo veía desde una óptica muy crítica, ¿sí? Cuestionaba muchas cosas acerca de qué cosa es ser normal, quién impone los criterios de ser normal, en función a qué uno es normal y a quién le conviene definir la normalidad y la anormalidad, ¿no? Entonces, tal vez por el hecho de que también estudió psicología, escogió como tema para debatir eso, los aspectos de la psicopatología, la psiquiatría, la criminalidad, etc. Tiene varios libros al respecto, como el que les mencioné, El nacimiento de la clínica, Historia de la locura en la época clásica, Vigilar y castigar, Las palabras y las cosas, y un libro en 3 tomos que se llama Historia de la sexualidad, ¿no? Ahí él cuestiona, por ejemplo, ¿qué cosa es tener un cuerpo normal? ¿Quién establece esos criterios para tener un cuerpo normal, un cuerpo sano, enfermo, etcétera? Yo supongo que una de las razones personales para evaluar este tipo de cosas es que él era homosexual y dentro de la homosexualidad se inclinaba por una sexualidad de tipo sadomasoquista. Entonces, claro, eso podría movernos un poco el piso a los que escuchamos eso, pero a él no, precisamente. Porque él decía, yo tengo el derecho de ser lo que quiera ser sin tener que asumir un criterio de normalidad impuesto por alguien. Al menos no hacerlo de manera pasiva. Entonces, Foucault es una de las grandes influencias, tanto de Michael White como de David Easton, y siempre está detrás de muchas de las prácticas de la terapia narrativa. Sin proponérselo, porque de hecho él murió antes de que la terapia narrativa saliera a la luz. Jacques Derrida es otro filósofo francés que también ya falleció hace unos años, que propuso un método que también se practica mucho en terapia narrativa llamado deconstrucción. La idea de que nosotros nos manejamos por discursos, relatos, que ningún relato es totalizador, que cuando nosotros describimos algo, por más científico que parezca nuestra forma de descripción, siempre es una descripción incompleta. Y además, toda descripción de la realidad entraña contradicciones que pasan solapas, desapercibidas, y que una de las formas de traer abajo cualquier discurso que quiera, ¿cómo se puede decir?, dársela de verdadero, es encontrar esas contradicciones, ¿sí? Porque hasta ahorita, por lo menos, estos dos plantean que el conocimiento objetivo no es posible. Que cuando alguien arguye que tiene conocimiento objetivo, científico, lo está haciendo desde una posición de poder, no lo está haciendo desde una posición de verdad, porque la verdad es relativa. Entonces, Derrida elabora algunas de estas herramientas precisamente para ir contra estas aspiraciones de plantear verdades, plantear ciencia objetiva, plantear conocimiento valedero, absoluto y universal. Otra persona que tampoco tendría ninguna idea de que lo iban a usar en la terapia narrativa es Vygotsky. Ustedes probablemente han escuchado de Vygotsky, ¿no? Vygotsky era un psicólogo soviético, marxista-leninista, pero que ha pasado la historia, tampoco sin proponérselo, como constructivista, ¿sí? Bueno, de Vygotsky lo que los narrativos tomaron fue lo que es el proceso social de aprendizaje. O sea, Vygotsky planteó que el aprendizaje no es algo que se haga de manera aislada, siempre se hace en relación a otras personas que facilitan ese proceso. El aprender es un proceso social, de construir conocimiento. Entonces, eso también se aplica a la terapia narrativa, ¿no? El terapeuta narrativo asume una práctica de acuerdo a lo que Vygotsky consideraba un maestro debe hacer, un facilitador del conocimiento a través del diálogo, ¿no? Pasando de lo que la persona conoce a lo que la persona puede conocer, ¿sí?
Barbara Meyerhoff, una antropóloga norteamericana de origen judío, ella, en lugar de irse a estudiar pues, culturas extrañas allá por los mares del sur o la selva amazónica, ella se dedicó a estudiar la cultura de la tercera edad de los judíos en Estados Unidos, especialmente en las playas estas de California donde van los surfistas. Bueno, ella se dio cuenta que aparte de haber un montón de surfistas y estrellas de cine tomando sol en las playas de California, habían grupos de ancianos judíos jubilados que no tenían nada que hacer. Básicamente juntarse entre ellos para darse apoyo mutuo y seguir viviendo. Porque en las culturas desarrolladas la tercera edad es como menospreciada, ¿no? Cuanto menos veamos a los viejitos, mejor. Entonces, los narrativos tomaron de Barbara Meyerhoff un concepto importante que es el de ceremonia de definición. Ella se dio cuenta que estas reuniones, estas conversaciones entre ancianos servían para co-construir y mantener la identidad. Que la identidad de cada persona es una construcción social que se mantiene en interacción, en las conversaciones. Entonces, los narrativos desarrollaron una práctica para consolidar las nuevas formas de identidad que cada persona desarrolla en terapia, que se llama ceremonia de definición. Después la vamos a explicar muy rápidamente. Jerome Bruner es también, o era, un psicólogo cognitivo, uno de los propulsores de la llamada revolución cognitiva de los años 60, 70. Él plantea básicamente que el pensamiento y el conocimiento es como un relato, ¿sí? Y que como todo relato, básicamente se desarrolla entre dos grandes líneas paralelas. Es como si fuera un telar. No sé si han visto los telares, por ejemplo, en el mundo andino, que hay dos parantes aquí y entre ambos se va tejiendo el hilo. Bueno, esos dos grandes parantes son lo que llaman el panorama de la identidad y el panorama de la acción. Acciones e identidad. Toda historia se construye entre esos dos elementos, ¿sí? Cuando una persona vive y empieza a construir historias, lo hace contando acciones y contando emociones, intenciones, sentimientos, entre ambos. Me pasó esto, sentí lo de acá, me hice lo de aquí y pensé lo de acá. Entonces, así es como se teje una historia. Y como vamos a ver, las historias son la materia prima de la terapia narrativa, por eso se llama terapia narrativa, porque es una terapia basada en la construcción, elaboración y cambio de historias. Ignacio Martín Baró es, o era, un psicólogo español afincado en El Salvador, un psicólogo de la teología de la liberación, es decir, lado izquierda de la iglesia, que propuso junto con otros psicólogos también de izquierda la llamada psicología de la liberación. O sea, una psicología crítica desde el punto de vista latinoamericano acerca de qué cosa tiene que ser la psicología en Latinoamérica, al servicio de quién tiene que estar. Básicamente es al servicio de las causas liberadoras contra la opresión ideológica, cultural, económica, etc. Por pensar así, los militares lo mataron, ¿no? Durante la guerra civil en El Salvador. Sin embargo, hay todo un movimiento en relación a eso. Acá en el Cusco, en noviembre, va a haber un congreso, el 12º, 13º Congreso Latinoamericano de Psicología de la Liberación, donde Dios mediante esperamos participar. Es bien difícil conseguir libros de él, yo supongo que por razones interesadas, ¿no? Si fuera Walter Rizzo ya estaría pues en su edición número 50, pero encontrar un libro de él pirateado o en PDF. Clifford Geertz también es un antropólogo. Él habla mucho de las culturas dominadas y las culturas dominantes. Entonces los narrativos tomaron eso para hablar de relatos dominantes y relatos dominados, que es un tema que también vamos a ver cómo funciona acá. Bien, ¿quieres comentar esto? ¿Sí nomás? Bueno, en base a lo que plantea Vilo Hamblon, que es un terapeuta surgido de la terapia soluciones, él plantea que la historia de la psicoterapia tiene tres grandes momentos, así a ojo de buen cubero, ¿no? A grandes rasgos. La primera oleada, más allá de que sea el nombre que se le ponga a la escuela, considera que el problema estaba dentro del individuo, ¿sí? Por causas orgánicas, por causas fisiológicas, por causas anatómicas, por causas psicológicas, etc.,
algo tiene mal la persona que genera patología, una estructura de personalidad, se le alteró la bioquímica del cerebro, lo que sea, ¿no? Eso es lo que nos enseñan en la universidad, en los cursos de psicopatología, teoría de la personalidad, psicoterapia, etc. Todo lo que nos enseñan desde la perspectiva gestáltica, psicoanalítica, conductual, cognitivo-conductual, humanista, etc., está dentro de este enfoque. El problema está dentro del sujeto. Bueno, a partir de los años 50 se empezó a gestar la segunda oleada, que plantea que el problema está fuera del individuo, pero está en la interacción familiar. Fue un avance, pero no fue un gran avance, porque de dejar de culpar al individuo se pasó a culpar al sistema. Ya no es el individuo el patológico, es el sistema el que está disfuncional. ¿Quiénes hacían esto? Principalmente los terapeutas sistémicos. Ya no diagnosticaban al individuo, ahora diagnostican al sistema. Hasta se inventaron escalas para medir la funcionalidad o la disfuncionalidad. La tercera oleada, que se empieza a dar a partir de los años 80, mediados de los 80 en adelante, considera que el problema está fuera del individuo y fuera de la familia. ¿Dónde está el problema? El problema está en las historias, en los relatos. No está en la forma como se organizan, no está en la estructura de personalidad, está en lo que se habla acerca del problema. Otra idea que podríamos soltar es que un problema es una historia del problema. O sea, todo problema es una historia. No existen los problemas, las patologías en sí. Existen las patologías, los problemas como historias. Por eso, por ejemplo, no existe la depresión. Existe una serie de conductas y de estados emocionales narrados como problema, como patología. Existen vivencias. La vivencia no es el problema. La emoción no es el problema. La conducta tampoco es el problema. Es la historia que tú construyes acerca del significado que eso tiene. Es llamarle problema. Es llamarle problema. Es llamarle problema. Esta es una forma de pensar revolucionaria que obviamente a muchos les va a costar asumir de buenas a primeras. ¿Sí? Para eso precisamente existen pues las formaciones, ¿no? Porque si no, difícilmente uno puede combatir 5, 6 años, 20 años de pensar de cierta manera y asumirla de otra forma. Sobre todo cuando tienes que coexistir con una andanada de personas que te dicen no, hay imágenes del cerebro, mira, este es el cerebro de un esquizofrénico, este es el cerebro de un depresivo, podemos hacer punción lumbar y vamos a ver que hay exceso de tal químico o falta tal químico. Todo eso está muy bien, pero eso son consecuencias, esa no es la causa. Sí, obviamente, si a mí me dicen, oye, se acaba de morir tu padre, tómame un neuroscan del cerebro y vas a ver cómo lo encuentras. Pero eso significa que como mi cerebro se puso así, me generó este estado. No. Sí, es la vivencia. Muy bien, entonces, acá tenemos la lucha entre dos grandes cosmovisiones. Lo que algunos llaman estructuralismo, otros llaman esencialismo, otros llaman dormitivismo. ¿Sí? Para mí son sinónimos que reflejan lo mismo. La idea de pensar, o el hecho de pensar, perdón, que existe una esencia en el ser humano. Esa esencia puede ser el inconsciente, puede ser el pensamiento, pueden ser las experiencias, puede ser la estructura de personalidad. La idea de pensar que hay dentro algo que permanece siempre siendo lo mismo, independientemente de dónde estés. Carácter, temperamento, personalidad, como tú quieras. Hay docenas, miles de libros al respecto. Ese es el pensamiento tradicional. Dentro de eso está el trauma. El trauma, verlo como trauma, llamarlo trauma, es verlo como desde una visión estructuralista, dormitiva, esencialista. ¿Sí? Para lo que hemos llevado, creo que tú has llevado también, ¿no? Sí, MDR, hasta nos venden la idea de que hay neuroredes de memoria que ahí están, ¿no? Y esa neurored de memoria se ha peleado con el resto del cerebro, ¿no? O sea, por ejemplo, si a ti te asaltan y te traumaste, esa información se conecta de cierta manera a través de las neuronas
y queda aislado del resto del cerebro. Por eso es que tienes flashbacks, tienes pensamientos intrusivos, de pronto te asustas de la nada, etc. Y supuestamente habría que conectar eso con el resto del cerebro. Sí. Y como tenemos aplicado el MDR, ¿por qué muchas veces vemos cambios, mejoras? Porque se habla también. O sea, a lo que yo voy es que la terapia narrativa no niega la existencia de otras cosas que también funcionen. Al contrario, la terapia narrativa busca abrir experiencias, busca abrir posibilidades, no busca privilegiar un discurso por sobre otro. Es como, sería contradecir, sería dispararse en el pie, decir, no, la terapia narrativa es ahora la verdad verdadera, todo lo demás fue mentiras. Porque también es evidente que hay gente que va 20 años al psicoanálisis, habla de su trauma y termina mejorando. Como hay gente que se expone a la situación traumática que trata de evitar, ¿no? ¿Sí? Y en cuestión de minutos o tal vez horas, termina superando el trauma. Las terapias de exposición, ¿no? Como también hay gente que, cambiando ciertas formas de pensamiento, resulta que mejoran en relación al trauma. O sea, tú puedes abordar una experiencia de diferentes formas. ¿Sí? Cuando usted dice que el problema está en las historias, ¿y a las historias en dónde las ubicamos? ¿Dónde las ubicamos? En las conversaciones. Pero de los individuos, del grupo, Claro. de la persona. Las conversaciones son entre personas. Claro. ¿Sí? Si esos son individuos, parejas, eso ya son recortes, ¿no? Pero básicamente están en las conversaciones. Me parece a mí que es como no ver que la persona está indefensa frente a su organismo, sino que también tiene el potencial como para poder darse cuenta de sus relatos. Tiene el potencial. Bueno, tiene, pero ese tiene hay que tomarlo con pinzas porque vamos a caer en el esencialismo. Como que hay un algo dentro tuyo, ¿sí? Y eso es precisamente lo que combate la terapia narrativa, o por lo menos cuestiona, pone en cuestionamiento. Más que tiene, eso está entre nosotros. Está entre nosotros. Tenemos un cerebro, obviamente. En ese cerebro hay información, pero esa información no es autónoma ni funciona sola. Porque nosotros no somos autónomos ni funcionamos solos. Siempre estamos en una situación social. Siempre. ¿Sí? Entonces, tal vez la diferencia que la narrativa trata de hacer es precisamente recordarnos lo que a veces los psicólogos olvidamos, que nuestra forma de existencia es social e interaccional y dialogal. Nosotros solemos coger a la persona, sacarla de contexto y estudiarla fuera de contexto, como si fuera un pez fuera del agua. ¿Sí? Cuando al pez hay que estudiarlo dentro del agua, en relación a otros peces. Nos olvidamos de eso. Por eso es que si tú sacas a un pez, lo pones en una mesa de disección, lo analizas, nada en el pez te va a decir por qué mueve la aleta. Nada en el pez te va a decir por qué abre la boca. Porque lo sacaste del agua y ya está muerto. Entonces, ¿por qué mueve el pez las aletas? Vas a empezar a teorizar que hay algo dentro de él, su sistema nervioso, sus instintos, sus impulsos. La mejor forma de entender por qué un pez mueve las aletas sería meterlo dentro del agua y estudiarlo en el agua en interacción con otros peces y con su medio ambiente. O sea, se evaluaría más bien los relatos que son productos de esa interacción. Son producto y viven en esa interacción. O sea, lo que yo siempre quiero dejar en claro es no usar esta nueva forma de verlo con el esquema viejo de pensar. Porque algunos piensan, ajá, sí, relatos, ¿no? Entonces la persona aprende los relatos y ya los tiene en su cabeza y ahora los relatos actúan. Pero, o sea, claro, es un relato actuante porque se redefine y se vuelve a redefinir. Actuante e interaccional. Siempre están en las relaciones. Por eso yo les preguntaba al comienzo, ¿quiénes son hoy? Porque hoy son algo acá, fuera de acá son otra cosa. Porque lo que uno es está indisolublemente ligado a la interacción presente y a las conversaciones presentes. Por eso es que no podemos quedarnos con esencias. También ahí está el riesgo de decir, bueno, pero tenemos un cerebro que almacena información. Cuando dices ya almacena información, estás cayendo en el esencialismo. Almacenas información, pero esa información almacenada no es nada fuera del contexto social presente de las conversaciones. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, lo verde ya lo acabo de explicar. Pues.
El postestructuralismo niega esa existencia de estructuras internas independientes, ¿no? La posmodernidad cuestiona que existan verdades dominantes y le cae también encima a la ciencia, ¿no? Considera que la ciencia es básicamente un discurso más entre tantos. Y el socioconstruccionismo también comparte esas mismas ideas, ¿no? De que somos lo que somos dentro de un contexto social, verbal, presente. ¿Sí? Bien. Entonces, acá nosotros ya pasando o adentrándonos un poco en lo que vendría a ser el taller, miramos y nos vamos a ir dando cuenta que vamos a caer en los dos paradigmas que anteriormente se hemos mostrado, ¿sí? Uno existencialismo y un postestructuralismo, ¿no? La metáfora sistémica versus la metáfora narrativa nos estaría poniendo casi frente a estos dos paradigmas, ¿no? Como que estas dos muestras de ¿qué nos lleva? Si nosotros recordamos cuando hablamos de metáfora sistémica, ¿qué es? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos está llevando, ¿sí?, a lo que decíamos a recordar, ¿no? Somos un sistema, las situaciones se van generando dentro del sistema, el sistema se retroalimenta, el sistema necesita información, hay cosas que se van dando dentro de nosotros, ¿sí?, dentro de los que estamos interactuando. En la metáfora narrativa nos están presentando ya lo que nos comentaba, ¿sí? El producto de nuestras historias, los relatos que vamos a ir generando es lo que va a ir marcando, lo que va a ir delineando nuestra relación con nosotros. ¿Sí? La metáfora narrativa entonces nos va a hablar de historias que son dominantes versus, o mejor dicho, que en nuestros relatos van a existir historias que van a ser dominantes, pero también van a existir algunas historias llamadas preferidas. Somos historias. ¿Historias en qué? Historias en lo que hemos ido construyendo, algunos eventos que hemos ido generando y que nos van a ir dando la idea entonces de que ya no están en unidad, o sea, no es algo único lo que existe. No hay una sola verdad, no hay una sola historia. En nosotros vamos a insistir en función a las diferentes historias que vamos a ir generando con los diferentes grupos sociales, con las diferentes personas, con los diferentes entornos en los que nos vamos a ir interactuando. ¿Quién eres tú hoy? Nos preguntaron, y ese hoy yo he relatado algo de lo que soy en este contexto. Lo que ustedes nos han dicho, ¿sí?, lo han soltado, lo han narrado en este contexto, en este entorno con estas personas. Si se van a la casa, ¿quién eres tú hoy? Te preguntan, y tu información va a ser otra. ¿Sí? Si estás en un salón de clases, si estás en o sea, las historias que estamos narrando de nosotros van siendo otras y van generando un significado dependiendo del contexto en el cual nos vamos dando. Entonces, yo soy solamente lo que digo acá, yo soy solamente lo que muestro acá, y lo que mostré en casa y lo que mostré en el entorno, también soy. O sea, soy parte de todos estos. Entonces, no hay una sola historia en nosotros, hay varias historias de lo que vamos vivenciando. No son absolutas ni absolutistas, no son totales, no están dando una definición única y absoluta de mí, o de lo que estoy pasando, o de lo que estoy vivenciando. El robo que sufrí de la cartera, yo lo cuento una vez, pero eso no me define, no es la única historia que yo estoy relatando en función a eso. Luego empiezo de repente a recordar, a unir otros eventos que se suman a eso y van a ir generando otras historias que van a ir marcando. En un primer momento de repente me quedé paralizada y sí no corrí, y yo sí fui una tonta, fui inútil, fui una temerosa, pero después me di cuenta y digo, no, pero es que si corría me metía un navajazo. Entonces yo no quise arriesgarme, uní otro evento, ¿no? Porque la otra vez tuve una situación similar y en que el ratero me empujó, me golpeó, qué sé yo. Entonces voy uniendo otros eventos que van a ir generando otro tipo de historia. Entonces lo que yo voy narrando no necesariamente es absoluto mío. Son variadas, son múltiples, son
poco a lo que vamos a decir, lo que estamos señalando, son socialmente construidas. Ya César se adentraba bastante cuando nos hablaba de estos dos paradigmas. No surgen estas historias solamente en mí, son validadas y van a ir cobrando fuerzas en la medida que las voy hablando y las voy construyendo con los otros, con las otras personas, con los otros entornos en los que me voy desempeñando. Y muy importante, nunca son completas. Una sola historia no nos puede definir. No nos puede definir, no es única, ¿sí? Y nunca es toda la historia, por más que yo sea la que la haya vivido. Un ejemplo que nosotros cogemos es el hecho de si, por ejemplo, una pareja, a veces pensamos que si la pareja viene por un problema, por una situación en particular, si los tenemos a los dos, tenemos la historia completa del problema, o la historia completa de la dificultad que están enfrentando. ¿Por qué? Porque nos las está narrando uno y por lo que nos está narrando el otro. ¿Sí? Pero a pesar de que los tenemos a los dos, no necesariamente esta va a estar completa. Hoy en este día, de acuerdo a los estados, si vinieron discutiendo, nos van a narrar una historia cargada de esas emociones que tienen frente a esa vivencia que están. ¿Sí? Pasan 2, 3, 4 días, calman los ánimos de repente y entonces empiezan a ver y unir de otra manera esos eventos y lo explican y lo cuentan de otra manera. Entonces, no es única, no es absoluta, no es completa, son múltiples, un poco lo que vamos a decir. Entonces, de lo vivido, de una experiencia, de una historia, hay algo que es lo que he vivido, que es un mayor porcentaje frente a lo que yo estoy narrando, frente a la historia que estoy construyendo. Es un poco sintetizar lo que anteriormente hemos señalado. Nunca va a ser lo que estoy narrando, nunca va a ser todo, nunca va a ser absoluto, nunca va a ser completo. Voy a ir presentándolo de diferentes maneras, de acuerdo a cómo se. Entonces, vamos a ir señalando acá qué vienen a ser entonces las historias. Las historias son diferentes eventos, una serie de eventos que se van a ir sucediendo, pero que van a estar vinculados en una secuencia. ¿Quién los vincula? Nosotros con los demás. En esta vinculación de estos eventos, en la forma como vamos a ir vinculando estos eventos, es que también tenemos que ser conscientes que hay una influencia muy grande del entorno cultural, del contexto cultural, de nuestras influencias culturales en las que nos van marcando. Por ejemplo, en nuestra cultura, no sé, yo digo de repente Trujillo, el valor, el significado de la vida, ¿no? Frente a los riesgos, el peligro que tenemos como una ciudad de mucho riesgo. ¿Sí? Trujillo es una ciudad peligrosa. Hay un patrón cultural, hay diferentes historias que se están tejiendo en torno a lo que es peligro y los riesgos que están generando en nuestra vida. Entonces, un hecho, podemos estar, al momento de estar vinculándolo, ¿no? Viene una persona extraña, se te acerca, tú vas con tu cartera y es tarde y es de noche. Entonces empiezas a narrar, sí, se me acercó un tipo y me parecía que me quería robar, y empiezas a generar una historia en torno, empiezas a unir eventos en torno a un contexto que se va marcando un contexto y tú lo vas a ir narrando frente a él. ¿Sí? En la historia también tenemos que tener en cuenta el tiempo, o sea, estos eventos los vinculamos en una secuencia tal a lo largo del tiempo, lo que ha ido pasando. De tal manera que no todos los eventos forman parte de la historia. Frente a determinadas situaciones que uno vive, hay algunos eventos que no los unen, no los recoge para formar historias y de repente no son narrados. Por eso nuevamente volvemos y recordamos lo anterior. De lo que yo estoy narrando no es total, no es completo, no es único. Hay algunas cosas que estoy dejando. Ahora en el gráfico siguiente lo vamos a ver, estos eventos que van sucediendo, cómo es que nosotros los vamos hilando y cómo es que se van presentando. En torno a una trama, un tema o un plot. Estos tres son como sinónimos. ¿Sí? Entonces, una historia viene a ser una serie de eventos que están vinculados en una secuencia a través del tiempo en torno a una trama, un tema o
¿Qué rol juegan las historias en nosotros? Cumplen un rol constitutivo en nuestras vidas, nos van definiendo, nos van influyendo en lo que nosotros vamos narrando de lo que somos. Otorgan un marco de inteligibilidad a nuestras experiencias. O sea, esto que he vivido le voy dando una significancia, un valor. A medida que vivimos estamos permanentemente construyendo significados. De allí que en el proceso de nuestra vida nosotros estamos construyendo constantemente, nos estamos construyendo constantemente, no estamos definidos por lo que estamos viviendo, cómo nosotros nos vamos a vivir. A través de las historias interpretamos nuestra vida y el mundo. A través de lo que vamos nosotros contando de nosotros, vamos a ir generando una interpretación de nuestra vida y de lo que va pasando en nuestro mundo. Las historias nos viven, moldean nuestros pensamientos y acciones, ¿sí? Si yo tengo una historia en mí, ¿no?, de que soy una persona débil, que no puedo enfrentar las dificultades, que frente a las adversidades me decaigo, ¿no?, me deprimo, no logro salir, entonces van a ir moldeando y voy a ir generando muchas de las siguientes historias en función a estas experiencias, a estos relatos que yo tengo de mí y que los he ido construyendo en mi entorno, ¿no? Porque en mi familia se van fortaleciendo, en mi casa, en mi universidad, en los diferentes entornos, van construyendo, se van formando. Somos consecuencia de la historia por la que nos guiamos. Lo que decíamos anteriormente, si yo tengo un relato de ser persona débil, de ser persona que no enfrenta, que no logra superar, entonces vamos a ir siendo consecuencia de estos elementos que van. Frente a una dificultad, mira, otra vez te caíste. Es que sí, yo soy débil. Y seguimos construyendo, porque eso es lo que va influenciando en el cómo vamos a ir uniendo los eventos en los que vamos a trabajar. Es a través de historias que estamos posibilitados a interpretar nuestras vidas dando sentido a lo que hacemos, ¿sí? Nosotros, a través de lo que vamos a ir viviendo, vamos a ir dando un significado a cada uno de los eventos, a uno de los hechos que vamos a ir viviendo, y eso es lo que va a tener mayor significancia entre nosotros. Bueno, entonces lo que habría que ir sintetizando un poquito. Nosotros tenemos vivencias, ¿sí? Pero esas vivencias no significan nada si no se colocan en un trasfondo narrativo. Las historias construidas, almacenadas en la memoria, pero también actualizadas en las interacciones, son las que le van a dar sentido a esas experiencias. ¿Sí? Sí, una experiencia en sí sola no vale nada. No tiene sentido. Tiene que estar inserta en un relato, en una historia, para que tenga un sentido. Por ejemplo, me arrancaron la cartera, me arrancaron la mochila, me arrancaron el celular. Si yo estoy en la historia o he construido la historia de qué difícil para mí es conseguir cosas, eso va a tener un significado. En cambio, las cosas no significan demasiado para mí porque yo me recurseo fácil. Entonces ese mismo robo va a tener otro sentido completamente diferente. Esa idea de que es difícil conseguir cosas o es muy fácil para mí conseguir cosas, no las inventé yo solamente. Eso ha surgido de las conversaciones que voy teniendo con los demás. Se va editando, se va narrando, se va actualizando. En terapia narrativa se usa la expresión se negocia constantemente. Se negocia, se pule. Es como que acá también, por ejemplo, estuviéramos construyendo una historia acerca de lo que es la terapia narrativa. Y ustedes con sus preguntas, nosotros con las respuestas, estamos negociando una definición. No la definición, sino una definición. Bueno, una para nosotros. Cada uno de ustedes va a tener su propia definición, su propia comprensión de lo que es terapia narrativa. Pero eso no surgió solamente porque ustedes se pusieron a cavilar en la soledad de su habitación. Eso está surgiendo acá y probablemente va a seguir dándose a medida que sigan conversando sobre este tema con otras personas. ¿Ok? Bien, lo que Teresa mencionó, ¿no?
una secuencia, ¿cómo era? A ver, voy a retroceder un poquito. Esto. Ténganlo en cuenta porque esto es exactamente lo que se supone que es una historia. Relato, narrativa, ¿sí? Eventos, no todos los eventos, unos cuantos eventos seleccionados, ordenados en una secuencia. Primero pasó lo de acá, después lo de aquí, después lo de acá, después lo de acá. Cuando a uno le preguntan, cuéntame la historia de tu vida. Bueno, todo comenzó cuando yo vine de vivir de Lima. ¿Quién dice que ahí comenzó tu historia? Ahí tú crees que comenzó, porque así lo has ordenado. Y luego pasó lo de aquí, pasó lo de aquí, pasó lo de aquí. Entonces, de la serie de eventos que es tu vida, tú has seleccionado unos cuantos, ¿sí? Los has organizado en una secuencia a través de una línea de tiempo, y eso gira en torno a una trama. Qué triste que es mi vida, o mi vida llena de felicidad, o mi vida llena de sub y bajas, ¿sí? El tema del abandono, el tema de yo soy pobre, siempre fuimos pobres, el tema de somos muy espirituales. Hay temas que organizan esas historias, ¿sí? La historia de mi vida, la historia de la vida de cada uno de ustedes, no lo organizaron solamente ustedes, lo organizaron, insisto, conversando. Han pasado por una serie de cosas que no son parte de su historia, o de sus historias, porque simplemente en los contextos con los que están, o en los que viven, nadie habla de eso. Yo siempre pongo este caso tomado de Los Simpsons, ¿no? La niñita esta, la bebita, Maggie creo que se llama, Maggie, ¿no? Nadie le hace caso. A veces construye pues unas torres así enormes con cubos, que se supone que para una niña de meses no debería hacerlo, pero todos están en algún problema aparte, ¿no? Homero pensando en la cerveza, ¿no? La esposa pensando en otra cosa. Nadie se da cuenta de eso. Como la niña no habla y nadie le presta atención, pues eso pasa desapercibido, no forma parte de la historia, de ella ni de la familia. ¿Cuántas cosas vivimos nosotros que no son narradas? Y si no son narradas, no existen. Porque lo que psicológicamente existe, existe si es narrado. Y para que sea narrado, tiene que ser narrado entre todos. Lo que tú vas a almacenar en tu cabeza, en tu memoria, como historia personal, o como una de tantas historias, vino de ser narrado. Si no, no existe. Aunque exista. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Entonces, volviendo a esto, digamos que estas son algunas de las experiencias que la persona te puede contar. Mi vida es esto. No es verdad, porque tu vida tiene más vivencias. De hecho, hay muchas más cosas en tu vida de las que tú puedes dar un relato. Tú organizas, bueno, no solamente tú, insisto, en las interacciones, seleccionas de todas las vivencias que puedes recordar, algunas las organizas en torno a una trama a lo largo del tiempo, y a esto le llamas mi vida. Esto soy yo, este es mi pasado, este es mi futuro. Pero esta historia no narra todo lo que tú eres, porque hay una serie de cosas que no están incluidas ahí. La función de la terapia narrativa es ayudarte a narrar otras historias, a incluir en otras historias otro tipo de experiencias marginadas, dejadas de lado, para construir otras historias paralelas. Entonces, la persona que viene, sí, bueno, mira, yo fui violado a los 6 años, por eso es que soy temeroso, por eso es que soy evitativo, fóbico, por eso es que creo que de repente soy gay y probablemente me voy a mantener aislado de todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de todo lo que ha vivido, lo organizó en las interacciones con los demás de esta manera amarilla. Pero no toma en cuenta otras cosas que escapan de esa historia. La función del terapeuta es ayudarlo a encontrar esas otras experiencias que se pueden organizar en otras historias. Y estas otras historias tienen que coincidir más con lo que la persona quiere, aspira, desea, con sus valores. Tú dices que eres esto. ¿Eso concuerda con lo que tú esperas de la vida? No, para nada. Pero yo no voy a hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa, estoy traumado, fisiológicamente estoy imposibilitado. ¿Sí? Pero esa persona, por el hecho de contarse esta historia,
Por ejemplo, deja pasar esta experiencia donde fue valiente, o deja pasar esta otra experiencia donde fue encantador, o deja pasar esta otra experiencia donde fue una persona aguerrida, o donde fue de repente una persona resistente. Eso no lo toma en cuenta y dice, yo no soy eso, yo no sé por qué habrá pasado eso, ni lo recuerdo, porque no está narrado. Y si no está narrado, aunque lo hayas vivido, no existe. Por eso es que la metáfora narrativa hace referencia a que lo que llamamos mente en realidad es una historia o un conjunto de historias. La mente está organizada como historias y esas historias pueden cambiar. Por consiguiente, tu personalidad puede cambiar porque como es una historia, puede ser renarrada, narrada de otras formas. Porque eso que llamamos personalidad, identidad, etcétera, mente, al ser una historia no es completa. Siempre hay capítulos que se le pueden agregar. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, hay historias dominantes, generalmente se le llama historia dominante a la historia del problema que la persona trae. Disculpe. Sí. ¿Y para qué agregaríamos otra historia? ¿Al azar? No. En función a lo que la persona quiere, en función a lo que la persona aspira. ¿Sí? Porque si la persona viene a consulta, viene sufriendo en base, aunque ella no lo sepa, a una historia que la hace sufrir. Pero como ya hemos visto al hablar de la tercera oleada, la persona no es el problema es la historia del problema, ¿no? Y esa historia, al ser algo social y compartido, no está en él ni en su familia, está en los relatos, en la forma de narrar esas experiencias, en el hecho de privilegiar lo malo, lo negativo, lo doloroso, y no hablar de las ocasiones donde la persona se sobrepone a lo doloroso, se sobrepone a la cobardía, donde es valiente. No se habla de eso. Entonces el problema no es lo que es la persona, ni lo que es la familia, sino de qué hablan. ¿De qué hablan?